Sí, lo sé, llevas tiempo queriendo manifestar y lo único que has manifestado es un resfriado. Quédate en este vídeo hasta el final porque te voy a contar unas claves muy importantes que te ayudarán a manifestar y vas a descubrir los errores que quizá estás cometiendo que te alejan de lograr lo que deseas. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que hay que ser coherente. Tienes que alinear tus palabras, tus pensamientos y tus emociones. Si estas tres cosas van por separado o cada una va en una dirección, te va a resultar muy difícil manifestar lo que sea que desees. Muchas veces queremos algo, pero constantemente estamos verbalizando lo contrario, estamos diciendo que es muy difícil, que eso no lo vamos a conseguir, que eso solo lo consiguen algunas personas, y esto lo hacemos a veces verbalizándolo, comentando con otras personas, y otras veces lo hacemos a través de nuestros pensamientos. Estamos pensando constantemente en lo difícil que es lograr eso que queremos manifestar, o estamos sintiendo emociones que nos generan rechazo con respecto a lo que queremos lograr, o que nos generan una incoherencia, ¿no? Nos hacen sentir culpables o nos hacen sentir que no merecemos lograr ese objetivo. Entonces, esto tenemos que alinearnos, tenemos que vigilar nuestras palabras, tenemos que vigilar nuestros pensamientos y tenemos que enfocarnos de forma consciente en sentir las emociones que nos conviene sentir, en pensar los pensamientos que nos conviene pensar y en verbalizar aquellas palabras que nos conviene verbalizar. Tienes que tener en cuenta una cosa, la manifestación se puede resumir de una forma muy sencilla en pensamientos más cargas emocionales. Si tus pensamientos van acompañados de una carga emocional, es bastante fácil que manifiestes eso que estás pensando. Por eso muchas veces manifestamos cosas que no queremos, manifestamos todo aquello que no deseamos, aquellas cosas que nos dan miedo, aquellas cosas de las que queremos huir, aquellas cosas que odiamos. ¿Por qué? Porque nuestra carga emocional es mucho más fácil que nos enfoquemos en aquella que nos disgusta, que no deseamos. Normalmente tenemos una tendencia a pensar en aquellas cosas que no queremos o a engancharnos en aquellas cosas que nos preocupan, en esa sensación que nos genera cuando pensamos en un problema, que sentimos una emoción, desasosiego, sentimos sensaciones desagradables, como de rechazo. Entonces estás dándole una carga importante a nivel emocional a aquello que no quieres, con lo cual va a ser mucho más fácil que manifiestes en tu realidad aquellas cosas que no te gustan. Esto hay que revertirlo, tenemos que empezar a ser conscientes de todo esto y tenemos que empezar incluso a forzar el hecho de sentir las emociones que nos conviene junto con los pensamientos que nos interesan. Luego hay otra cosa muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta, que tiene que ver con la carencia. Si te enfocas en el deseo o en el objetivo sin pensar en ti, te estás enfocando en la carencia, te estás enfocando en aquello que no tienes. Siempre, siempre, siempre es importante que te enfoques en ti. Es lo más importante, más incluso que lo que deseas, porque tú atraes con tu identidad. Tienes que lograr la identidad de la persona que tiene eso que deseas. Por eso es importante enfocarte en ti. Pero ¿cómo haces esto desde un punto de vista teórico y cómo lo llevas a la práctica? Pues es sencillo. Tienes que enfocarte en una pregunta. ¿Cómo me siento con eso? ¿Cómo me siento con mi deseo cumplido? De esta forma, te pones tú como protagonista y no el deseo. Porque tú eres divinidad, tú eres Dios. Y cuando pones el deseo como protagonista, lo estás divinizando, lo estás poniendo en un altar y tú te estás bajando. Con lo cual, si tú quieres manifestar, manifiestas desde tu divinidad. Pero para poder manifestar desde tu divinidad, tú tienes que ser consciente de tu divinidad y tienes que entender que cualquier deseo está por debajo de ti, de lo que tú eres. Tú eres más que cualquier cosa que deseas, pero cuando te enfocas en el deseo y lo elevas y lo pones como algo inalcanzable, ¿qué crees que ocurre? Que te cuesta alcanzarlo. Por eso es muy importante que partas siempre de la idea de cómo me siento yo con esto.
cómo me siento yo con la casa que quiero, cómo me siento yo con la relación que quiero, cómo me siento yo teniendo más dinero, cómo me siento yo habiendo tenido el ascenso que quiero, cómo me siento yo con cualquier cosa que esté deseando, porque eso te pone a ti de protagonista. Y no es ego, es entender que si tú eres divinidad, cualquier cosa desde la divinidad que tú quieras manifestar está por debajo de ti. Elevarlo es uno de los grandes errores. Sí que es verdad que hay muchas técnicas que te dicen enfócate en el deseo cumplido. Sí, pero tienes que enfocarte en el deseo cumplido desde el cómo yo me siento con eso. Porque de lo contrario lo que haces es alejarlo. ¿Lo empiezas a entender ahora un poquito más? Y luego hay algo muy importante también. No tienes que pensar en el cómo. Tú te tienes que enfocar en el qué, pero no tienes que pensar en cómo va a suceder, cómo lo vas a lograr, cómo lo vas a conseguir. Todo esto te va llegando por inspiración. Todo esto te lo va trayendo el universo, tu propia divinidad, te va guiando paso a paso. No tienes que enfocarte en el cómo, porque entonces estás limitando las opciones que tienes para lograr lo que quieres. Y otra cosa tan importante como todo lo que te he dicho hasta ahora, es que no tienes que reaccionar a la 3D. La 3D, lo que tú estás observando, lo que percibes, siempre va con retraso. ¿Qué quiere decir esto? Que tú ahora mismo estás experimentando las cosas que has sentido, las cosas que has pensado, las cosas a las que le has dado carga emocional hace un tiempo. Unas semanas, unos meses, unos días, puede variar. Con lo cual siempre, en el momento presente, tú estás experimentando lo que ya has manifestado tiempo atrás. Por tanto, tu 3D, tu experiencia, va con retraso. Así que lo que quieres manifestar ahora va a llegar. Pero va a llegar si te mantienes con el enfoque adecuado, enfocándote en ti, en cómo yo me siento disfrutando de esto, de mi deseo, no enfocándome en la carencia, no enfocándome en el deseo, sino en cómo yo me siento, cargándolo de emoción, pensando lo que me conviene pensar y verbalizando lo que me conviene verbalizar. Si tú haces esto, vas acercando la manifestación de tu deseo a tu momento presente. Pero tienes que mantenerte ahí, porque el problema, que es lo que le ocurre a muchas personas, y por eso lo manifiestan, es que aunque empieces a hacer todo esto, te vas desviando. Y lo haces un día y al día siguiente te frustras porque la 3D todavía no te ha manifestado lo que tú quieres y empiezas a preocuparte y empiezas a enfocarte en la carencia, en que no tienes eso, en que te sientes mal, en que lo sientes alejado, en que te resulta muy difícil. ¿Y todo esto qué hace? Bloquear lo que habías estado pensando hasta ahora y traerte la nueva realidad de esto. Por tanto, hay que ser constante, tienes que mantenerte ahí, tienes que ser como un vigilante de una casa o de una discoteca que no deja entrar a lo que no le interesa, a quien no le interesa. Y a ti lo que no te interesa son los pensamientos que van en contra, las emociones que van en contra y las palabras que van en contra de lo que quieres manifestar. ¿Te va quedando claro por qué muchas veces no manifiestas lo que quieres? Pues es un poco por todo esto que te estoy explicando. Muchas veces no estás siendo coherente, estás pensando una cosa, estás sintiendo otra y estás verbalizando otra. Todo esto tienes que acompasarlo en la misma dirección, tienes que convertirte en coherencia pura. Y luego, esa otra parte que quizá desconocías es que aunque el deseo está muy bien y aunque tú quieres esa casa o quieres ese trabajo o quieres más dinero o quieres esa relación o quieres salud, cuando tú te enfocas solo en ese objetivo sin tenerte en cuenta en ti, estás divinizando ese objetivo. Por tanto, lo estás elevando por encima de ti. Y la divinidad eres tú. Por tanto, es muy importante que sí, te enfoques en el objetivo, pero desde ti, desde cómo yo me siento con esto, cómo me siento yo cuando estoy saludable, cómo me siento yo cuando tengo más dinero, cómo me siento yo o cómo me voy a sentir yo, porque evidentemente todavía no lo tienes, pero tú te enfocas en cómo tú te vas a sentir y ese sentimiento que supuestamente alcanzarías en el futuro, te lo traes al presente. ¿Cómo me voy a sentir yo cuando tenga el trabajo que quiero? ¿Cómo me voy a sentir yo con ese ascenso? ¿Cómo me voy a sentir yo cuando tenga ese dinero, cuando tenga esa casa o cuando tenga esa relación?
estamos hablando de algo a futuro, pero tienes que traerte esa emoción, ese sentimiento al presente, para empezar a construirlo desde este momento y para empezar a vibrar en la vibración adecuada que va a hacer que lo veas materializado dentro de un tiempo, porque como te he dicho, la 3D va con retraso. Por tanto, tienes que tenerte paciencia. ¿Cuánto retraso tiene la 3D? Pues va a depender de varias cosas. Va a depender especialmente de lo que tú tardes en conseguir convencerte a ti mismo de que ya estás experimentando esa realidad que quieres. Y esto varía en función de lo que estés deseando en cada momento. Si deseas algo que sientes que es fácil de conseguir, va a ser mucho más rápido que lo manifiestes. Por eso, si estás empezando con esto, empieza por algo sencillo. Algo que creas que te puede resultar fácil manifestar. Porque todo esto es un entrenamiento que haces. Esto es como cualquier otra habilidad. Hay personas que tienen la habilidad de cantar y nacen y ya es como que en el momento que empiezan a hablar ya saben cantar como si lo hubieran hecho toda su vida. Quizá lo han hecho en otras encarnaciones. Tienen esa habilidad. Sin embargo, hay otras personas que tienen que formarse, que tienen que cuidar su voz, que tienen que hacer una serie de cosas para poder desarrollar esa habilidad. Con la manifestación ocurre lo mismo. Hay personas que están muy alineados consigo mismo, están muy en equilibrio y ya aplican esto sin ser conscientes de ello de una forma automática, con lo cual tienen una facilidad para manifestar y para materializar aquellas cosas que quieren. En cambio, hay otras personas que les cuesta hacer todo esto que te estoy explicando y tienen que empezar a observarlo de forma consciente. Y tienes que empezar a preguntarte esto, tienes que empezar a repasar, a ver, ¿estoy en coherencia con lo que quiero? ¿O hay algo que quiero, pero quiero otra cosa que va en contra? De esto ya te he hablado en algún vídeo en el canal. A veces no manifestamos porque quieres una cosa, pero hay otra cosa que quieres también que están contrapuestas, ¿no? Una va en contra de la otra. Entonces, o manifiestas una o manifiestas la otra, o de alguna forma consigues poner en coherencia para que las dos cosas puedan cuadrar en tu realidad deseada. ¿Vale? Entonces, luego tienes que darle esa carga emocional, tienes que sentirlo, tienes que enfocarte. De ahí que Neville Goddard decía que el sentir es el secreto, porque tú tienes que darle una carga emocional a tus pensamientos. Si solo piensas y fantaseas con lo que te gustaría, no vas a lograr nada, porque el pensamiento sí que tiene cierta energía, tiene poder, tiene cierta fuerza, pero lo que alimenta y nutre el poder del pensamiento es la emoción que tú puedas sentir. Por eso es importante unir pensamiento, unir cerebro con corazón, porque es como la gasolina. El pensamiento sería como la direccionalidad. Tú con el pensamiento estás dirigiendo hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres conseguir, pero necesitas el combustible que se lo da tu emoción, y tu emoción tiene que ser potente. Igual que cuando sientes miedo, sientes una emoción potente y atraes a tu realidad cosas que te dan miedo, cosas que te desagradan, tienes que empezar a construir emociones potentes, positivas, que te conecten con el disfrute, con la alegría, con el hecho de yo me siento genial, me siento feliz, me siento sin ni siquiera tener palabras para definir ese sentimiento potente de alineamiento, de felicidad, de alegría, de potencia emocional para conectarlo con ese pensamiento de lo que tú quieres. O sea, le estás dando una dirección con el pensamiento y con la emoción estás tratando de atraerlo a esta realidad. Pero sobre todo, y muy importante, te vuelvo a decir lo de antes, no te enfoques solo en el deseo. Lo importante es cómo tú te sientes, porque tú manifiestas desde tu identidad. Y tu identidad es la divinidad. Eres un ser divino, pero tienes que ser consciente de ello. Y por tanto, tu deseo está ahí, pero es secundario. Porque lo importante es cómo me siento yo con eso. No eso, porque si yo me enfoco en eso lo veo separado de mí. Pero si me enfoco en cómo yo me siento al tener eso, ya no estoy separado de ese deseo. Estoy enfocado en mi sentimiento, estoy dándole combustible a lo que quiero. Y lo último, volviendo a repasar lo que te he dicho, no reacciones a la 3D, porque la 3D te está informando de algo que viene de tu pasado, de algo que sentiste, de algo que pensaste, de algo en lo que te enfocaste, con lo cual no es inmediato. Va a tardar un poco en llegar. Va a tardar tanto como tú
Va a tardar tanto como el tiempo que tú tardes en convencerte de que eso ya lo tienes. Bueno, deseo de corazón que esto te ayude a manifestar. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a me gusta, que puedes compartirlo con aquellas personas a las que creas que puede serle de utilidad. Y si no estás suscrito al canal de Somos Dioses Creadores, pues adelante, suscríbete para obtener más contenido de este que te ayude en tus manifestaciones. Nos vemos en próximos vídeos. Somos dioses, creadores, que no se te olvide jamás.